Bienvenidos a Voces MED 13L. Hoy vamos a hablar de inclusión con Azucena García Torres, que es jefe de estudios en el Colegio de Educación Especial Príncipe de Asturias de Aranjuez. Azucena tiene una amplia experiencia en la enseñanza y en la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Su trabajo se centra en garantizar que todos los alumnos, sin importar sus capacidades o desafíos, tengan acceso a una educación de calidad y a un entorno que fomente su desarrollo personal. Los 22 años de experiencia que tiene Azucena y sus conocimientos nos van a ayudar a comprender mejor los retos y las oportunidades de inclusión de nuestros niños MED 13L. Bueno, antes de nada, muchas gracias por habernos concedido esta charla, Azucena. Nada, muchas gracias a ti. Agradecerte que hayas pensado en mí para esta entrevista y bueno, pues espero poder aportar cosas interesantes, ¿no? En relación al tema de la inclusión de las personas con diversidad funcional. Bueno, antes de nada decir que conozco a Azucena creo que desde hace 13 años, que ha sido Ujú. tutora de mi hijo, es una profesional y persona maravillosa y creo Bueno, que muchas sí, gracias. nos va a ayudar mucho a comprender este tema de inclusión que ya nos había aparecido en otra entrevista de Voces Metrecele y también es un tema recurrente en nuestras conversaciones de las familias Metrecele. Ujú. Azucena, ¿cómo decidiste desarrollar tu carrera dentro del ámbito de la educación especial? Bueno, pues mi vocación para estudiar magisterio viene de lejos, ¿no? Yo ya desde muy pequeña me gustaba siempre jugar a enseñar a mis muñecos, los colocaba, les daba clases. Y bueno, pues más mayorcita ya era adolescente y seguía gustándome mucho estar con niños más pequeños, como enseñarles a descubrir cosas, no sé, o sea, la parte de docencia la tenía como muy vocacional en mí desde muy pequeña. Ya elegir educación especial fue más casualidad, ¿no? Empecé un poco la carrera sin tener tampoco muy claro qué me iba a encontrar, pero la verdad es que me encantó, porque bueno, pues sumarle a la docencia ordinaria el desafío de hacer aprender a mentes neurodivergentes, bueno, pues implicó para mí un extra, ¿no? de motivación a la hora de enseñar bueno, que aún a día de hoy pues se mantiene vivo. Cuéntanos un poco sobre tu formación, sobre tu currículum en relación a la educación especial, la inclusión. Ujú. Pues nada, mira, mi experiencia profesional se enmarca única y exclusivamente en colegios específicos de educación especial. Ahí es donde he desarrollado mi labor durante los 22 años que llevo ejerciendo. He sido maestra tutora de pedagogía terapéutica, como bien dices, pues uno de ellos, de los que estuvo en mi clase, fue tu peque, que ya no es tan peque, pero cuando empezó conmigo sí que lo era. Además, fui su primera profe, yo creo, ¿no? Cuando Sí. entró en el cole, sí. Y bueno, ya en los últimos 8 años he compaginado esta labor docente con la jefatura de estudios, ¿no? Del centro. A la par, bueno, pues un poco a lo largo de todos estos años sí que he seguido pues formándome, he participado en muchos proyectos, seminarios, jornadas de intercambio, cursos, un poco pues todo de actualización pedagógica, ¿no? Todos ellos orientados pues, a mejorar mi labor docente en relación con la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Dicha formación, bueno, pues ha abarcado ámbitos tales como pues, la psicomotricidad, sistemas de apoyo a la comunicación, lectoescritura, recursos TIC, legislación, bueno, pues un poco de todo, ¿no? 22 años da para mucho actualizarse, además de lo que estudié al principio a pues lo que ya sabemos hoy, pues gracias a Dios, ¿no? Pues son muchas las cosas y los avances que se van descubriendo, ¿no? ¿En qué consiste tu trabajo como jefe de estudios? Bueno, pues mi labor principal es un poco velar por el adecuado funcionamiento pedagógico del centro. Un poco, pues soy la persona que planifica los horarios de las aulas a principio de curso, preveo las sustituciones del personal cuando se ausentan del centro por algún motivo, coordino las actividades un poco especiales que se llevan a cabo tanto dentro como fuera del centro. Es un poco, bueno, pues supervisar la labor docente en general. Y ahora ya entramos en la tanda de preguntas difíciles. ¿Qué Ujú. es la Venga. inclusión? Que es una pregunta que parece sencilla, pero creo que es difícil de definir, ¿no?
Sí, sí, es complicada. De hecho, bueno, pues mira, el término inclusión hace referencia a la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que éstas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. Así pues, la inclusión busca lograr que todas las personas puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de su raza, edad, sexo, clase social, religión o discapacidad. Por tanto, la inclusión es un derecho de todos y todas y del ser humano en su máxima expresión. Así pues, la inclusión yo creo que es una forma de vida, es la actitud que permite integrar a todas las personas como iguales dentro de una sociedad en la que pueden participar y contribuir. Se trata, en definitiva, de ser parte de en igualdad de condiciones, sin importar las diferencias o características personales, y disfrutar del mismo acceso a los recursos y servicios. Eso es para mí la inclusión. Sí, además me gustaría resaltar que has dicho que es una actitud, esa me parece muy importante. Actitud, no todo el mundo tiene esta actitud o no todo el mundo ha aprendido esta actitud y es Ujú. un concepto que creo que es reseñable. Sí, sí, debería ser una forma de vida realmente. O sea, idealmente es que no debería ni siquiera existir el término. O sea, debería darse, ¿no? Por sí sola, como inclusión. Pues claro, somos seres humanos, ¿no? Ya está, pues cada uno con sus capacidades aporta lo que sabe, lo que puede, lo que le interesa, lo que. Entonces, pues sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora otra pregunta también difícil. ¿Cómo definirías la inclusión dentro del ámbito educativo? Pues mira, para mí la escuela es, desde mi punto de vista, el lugar idóneo para trabajar la inclusión, tanto desde una perspectiva teórica como práctica. La diversidad debería ser siempre un valor positivo dentro de los centros escolares. O sea, lo que ya hemos dicho, ¿no? Todos somos diferentes y por ello nos enriquecemos unos de otros. E independientemente de nuestras características psicológicas, sociales, culturales, todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad, ¿no? Entonces, para mí un sistema educativo inclusivo es aquel capaz de identificar las necesidades del alumnado y establecer los mecanismos para garantizar el acceso equitativo, perdón, a su pleno desarrollo, ¿no? Así todos los estudiantes deben aprender en función de sus características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizajes únicos. O sea, es que y realmente es el colegio, es en la edad temprana cuando todo esto tiene que trabajarse y asentarse, ¿no? Para, pues eso, porque si se hiciese bien, realmente al llegar a la edad adulta no habría que trabajar nada, porque ya estaría, ¿no? O sea, es que es eso, o sea, es que no debería tenerse que trabajar de una manera específica, debería salir solo, darse como las relaciones entre las personas. Ujú. De manera natural, claro. Sí, sí, sí. Estoy Mm. totalmente de acuerdo contigo. ¿Dónde es más sencillo facilitar la inclusión? ¿En un colegio de educación especial o en un colegio ordinario? Pues a ver, esta pregunta es peliagudilla, es complicada, ¿no? Porque por un lado, por ejemplo, o sea, yo creo que la inclusión en un centro de educación especial es total. Ahora explico un poco el por qué y luego dónde le veo yo la dificultad, ¿no? De esa inclusión en los centros de educación especial. Mira, como te decía, en un centro de educación especial la inclusión es total. O sea, todo el mundo, todo el alumnado recibe la atención educativa individualizada que precisa. Y pongo el acento en individualizada, ¿no? Porque es realmente la diferencia fundamental entre los centros de educación especial y lo ordinario. Con los recursos adecuados y buscando siempre el máximo desarrollo de su potencial. No se discrimina a nadie por nada, las dificultades son vistas como desafíos que superar y los chicos y chicas participan en la actividad escolar siempre dentro de sus posibilidades. Ahora bien, lo difícil para mí es extrapolar esta inclusión que sí que se da dentro de los centros de educación especial fuera de nuestros muros, al ámbito social. Es ahí donde veo que está Herrera. Sí, además, nosotros lo notamos. Bueno, ahora te quería preguntar primero sobre los centros ordinarios,
pero sí que Ujú, lo notamos en actividades extraescolares o en muchos ámbitos de la vida, que nos encontramos que nuestros hijos son rechazados porque los profesionales dicen que no están preparados para atender a estos niños, que no saben cómo hacer frente a cualquier tipo de falta de comunicación con ellos, si no se pueden comunicar, vamos, que nos encontramos muchas barreras. Pero primero es, ujú. cuéntame, ¿ves algún tipo de dificultades en los centros ordinarios para la inclusión y qué se necesitaría para poder solucionar estas dificultades? Ujú. Mira, pues yo en los centros ordinarios veo dos dificultades. La principal barrera que nos encontramos, yo creo que en todos los centros ordinarios, es la falta de recursos, tanto personales como materiales, para atender adecuadamente al alumnado con necesidades educativas especiales. Sin estos recursos, realmente la atención educativa ajustada y especializada que requieren es imposible. O sea, un solo docente al cargo de 23, 25 alumnos, con dos o tres de ellos con necesidades educativas especiales, no puede llegar a todos como quisiera, porque no puede, porque no le da, no le da el tiempo, no le dan los recursos, no le dan las estrategias, no puede. Y un apoyo puntual de un maestro PT durante X horas semanales, pues tampoco es completamente insuficiente para algunos de nuestros alumnos. Entonces, yo creo que esto como se sobrelleva con recursos, o sea, se compensa con recursos, pero es pues lo que desgraciadamente muchas veces no hay, ¿no? Entonces, esta inadecuada atención al alumnado con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios hacen que ellos no desarrollen todo su potencial, que en ocasiones por esto mismo manifiesten dificultades para integrarse con sus iguales, que a lo mejor manifiesten conductas desajustadas y tales, pues no les valoren como tales, ¿no? Al final lo que les ven es, pues, es el diferente, es el raro, Ujú. es... Entonces, así es de esta manera como yo creo que la diversidad, en lugar de enriquecernos como grupo, lo que fomenta es segregación y discriminación. Claro, sí, porque le empiezan a considerar, oh, el niño raro, el niño que da guerra en clase, el niño que Ujú. molesta, Sí, ¿no? también. Sí, sí, Ujú, empiezan a no, a lo mejor invitarle al cumpleaños, como que empiezan un poco a excluirle. ujú, Sí, eso es. Sí, y es lo que hace que, eso, que las diferencias, en lugar de enriquecernos, hagan que nos separen y que nos discriminen más. Pero yo creo que es fundamentalmente por una falta de recursos. O sea, creo que con los recursos adecuados sí que se podría sobrellevar y trabajar de otra manera, tanto con el alumnado que tiene esas necesidades educativas especiales como con el resto, que aprenderían mm, un valor, o sea, una actitud de vida sí. incalculable y la aprenderían de manera natural. O sea, no habría luego que eso, no habría que trabajar, no habría que hacer este podcast para, ¿no? Para decir qué es la inclusión y cómo favorecerla, pues ya está. Es que si tú convives y creces y te desarrollas con personas neurodivergentes, pues ya está, ¿sabes? Pues igual que yo a lo mejor tengo gafas y el otro tiene, bueno, pues cada uno lo nuestro, ¿no? Que es que al final todos somos diferentes y eso es lo que nos enriquece. Sí, sabes además, Azucena, de lo que me he percatado, que los hermanos de niños con necesidades educativas especiales eh, son diferentes a los hermanos que no tienen eh, Ujú, un hermano con necesidades educativas especiales. Tienen como otras estrategias para comunicarse, son como más ujú. acogedores. Claro, porque para ellos su realidad familiar ha sido esta desde el principio, ¿no? Desde que esa persona, tanto si fue el primero como si él llegó después, eh, toda su vida familiar ha sido con esa persona, ¿no? Entonces, para ellos es lo normal. Ujú. O Y sea, además es un plus, ¿no? Un plus porque les hace como mejores seres humanos. No sé, esto es una ujú. impresión personal mía, pero... Sí, sí, pero posiblemente, quiero decir, cuando abrazas y toleras la diferencia y ves que a veces se enfrentan a retos o a desafíos mayores que los que te puedes enfrentar tú, pues claro que lo valoras y que les hace de alguna manera ser más sensibles Ujú, y más conectados, ¿no? Con una realidad pues que es compleja y que cuando no se vive en el día a día, bueno, pues sabes que está ahí, pero no es lo mismo.
Claro, podría incluso llegar a dar miedo, como por ejemplo lo que te venía comentando de actividades extraescolares o Ujú, actividades lúdicas, en las que profesionales no se sienten preparados para hacer frente en este caso, a nuestros niños ujú, de TCL. ujú. ¿Por qué crees que tenemos que enfrentarnos a este rechazo y que no se hace nada como para quitar esta barrera? Porque es que yo en los años que tiene mi hijo, 17 años, yo no veo que haya cambiado mucho Ujú. esta barrera, vamos. Pues yo creo que es por eso, porque si no se favorece el reconocimiento de la diversidad como algo positivo, enriquecedor, si no se da la oportunidad a esos compañeros neurotípicos de conocer a sus iguales neurodivergentes con sus múltiples potencialidades, pero también con sus retos y con sus desafíos, pues no se van a relacionar nunca entre ellos desde el respeto y la empatía, sino desde el miedo y la desconfianza. Un poco lo que ya hemos dicho, ¿no? Pues, uy, pues es raro, ¿no? ¿Por qué no habla? Pues, ¿por Mm, qué? Yo, por ejemplo, tengo bueno, tú lo sabes, tengo una peque ya tiene 9 años y claro, conmigo, o sea, es verdad que no, en su cole no está con niños, no ha tenido la ocasión de compartir aula con peques neurodivergentes tal, pero pues claro, solo con lo que a mí me oye, pues comentar en casa, pues de un niño, pues tengo tal, o pues me preocupa esto, pues no sé cómo, pues ella, por ejemplo, yo creo que tiene una sensibilidad ya un poco, primero un conocimiento, ¿no? Pues sabe que existen, que están. También hay veces pues que pregunta, ¿no? Como curiosa, pues, pero ¿por qué no habla? ¿Pero por qué no puede? Bueno, pues le tienes que explicar, ¿no? Pues no, pues a lo mejor tiene una alteración genética o todavía no se sabe bien el por qué, pero tiene esta dificultad, pero, pero mi hija me ve recortar pictos. O sea, en mi casa, si estás preparando material, vamos, ella me ayuda muchas veces. Entonces, yo creo que es eso, o sea, es que hay que darse a conocer. O sea, a los niños hay que darles la oportunidad de conocer lo que es, ¿no? Porque si no, pues eso nos enfrentamos a ello desde el miedo y, y eso no va a generar una inclusión de ningún tipo. Azucena, Entonces, al hilo de esto también, nos va al hilo. ¿Están las personas con discapacidad lo suficientemente visibilizadas en los medios de comunicación, en la cultura, en películas, libros, no, para nada. Yo creo que hay muy poca visibilidad y la poca que se da, además, creo que está súper distorsionada. O sea, no, en raras ocasiones se trata el mundo de la discapacidad, yo creo, con veracidad, con seriedad y con respeto, ¿no? Se muestra más bien, siempre oscilamos, ¿no? Entre el parámetro desde la pena, de hoy, hoy es que no puede, hoy es que fíjate, tal, y luego hemos cruzado una barrera más allá, ¿no? De a la ridiculización un poco, y al menos me lo parece, ¿no? Pues toda esta serie de ahora que están muy de moda de series y tal, de autistas genios, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues que no digo que no haya personas que a lo mejor tengan un poco ese perfil, ¿no? Pero no todo el autismo es eso. Y no, entonces yo creo que, bueno, pues al final se acogen a un prototipo que vende y de ahí pues no salimos, ¿no? Entonces, pero claro, si eso es lo que ves en la tele, pues al final te encuentras con un niño y le dices, no, es que es autista. Y entonces te dice, pero pues entonces era un genio, ¿no? Y es como, bueno, o no, o sea, puede que sí, pero, pero no tiene por qué, ¿no? Entonces no se dan patrones, o sea, no se dan ejemplos normales de lo que es una persona con discapacidad, que cuidado también son tan variados como el resto. O sea, porque no, tú lo sabes, en nuestro cole puedes tener en un aula 5 peques y los 5 a lo mejor con un diagnóstico de autismo y no parecerse en nada, pero como mi hija en su clase con otros 20. Es que luego cada uno somos de una manera, ¿no? Entonces, de eso se trata al final. sí, quizá o por una parte están totalmente ocultos o por otra serán unas visiones estereotipadas, ¿no? O romantizadas Ujú. o Sí, sí. que no muestran la realidad. No, no la muestran para nada. No. Claro, entonces tú crees que por esta invisibilización o estos estereotipos totalmente artificiales, Ujú. esta es la razón por la que la sociedad no sepa comportarse con los niños con diferentes o personas con diferentes capacidades. Pues no sé muy bien.
No lo sé. O sea, yo creo que, claro, si de niños no comparten, ¿no? Un lugar donde conocerse y en la tele, en los medios, en ningún sitio tampoco los ven, pues no existen, ¿no? Es que al final lo que no se ve no se conoce y lo que no se conoce da miedo. Y cuando algo nos da miedo, el miedo es un sistema de alerta natural, ¿no? Que nos previene de posibles peligros. Entonces, si nos acercamos a otro desde el miedo, pues obviamente mucha inclusión no es que vaya a haber, porque ni tú estás en un estado de calma como para relacionarte con la otra persona, ni la otra persona, claro, si también te detecta nervioso, dirá, pero ¿y a este qué le pasa? Pues no voy a iniciar yo una relación con esta persona, ¿no? Es Pero una no sé. cosa que estoy yo percibiendo ahora, que Nacho es más mayor, ahora mi hijo tiene 17 años. Antes, cuando era más pequeño, sí que notaba rechazo algunas veces en los juegos en el parque, por ejemplo, pero Ujú, en general parece ser que, no sé, me daba la impresión de que era más, digamos, aceptado porque al verle pequeño, al verle que si no podía hablar, que si no podía... Hay ujú, como mm, que se lo rechaza más ahora que es adulto. ¿Sabes lo que te quiero ya. decir? Ujú. Que hay como, porque como... Sí, yo creo que es, ¿Sabes lo que te quiero decir? Es yo como... creo que es más fácil, yo creo que es más fácil cuando es un niño más pequeño entender quizá o acercarnos a... También tienes que darte cuenta de que cuando hay pues un desfase curricular de conocimientos, de habla y tal, según van creciendo en edad cronológica, ese desfase a veces es mayor. Entonces, entre un niño de 3 y uno de 6, aunque el de 6, o sea, si son los dos tienen 6, pero por ejemplo el niño neurodivergente tiene una edad o un desarrollo de 3, ¿no? En lugar de 6. Pues como que es un desfase menor. El de 6 se da cuenta de que a lo mejor no hace las mismas cosas que él, pero bueno, no hay tanta diferencia. Pero si ahí te pones con personas de 17, 18 y ese otro pequeño sigue, no te voy a decir en 3, pero se quedan 5, pues claro, el desfase es mucho mayor. Y si eso le añades, además, pues que en plena adolescencia tampoco es que seamos ni los seres humanos, ni, ni más, bueno, un poco por etapa evolutiva, ¿no? O sea, el adolescente está ahí en su mundo, cree que es invencible, cree que lleva razón en todo, cree que y bueno, pues una persona así pues le genera bueno, pues más rechazo, yo creo, que cuando son más pequeñitos. Pero bueno, yo creo que es también una etapa, ¿eh? Quizá cuando lleguemos a la edad adulta volvamos a un poco a tener otra vez, ¿no? Un poco más parejo. Espero que tenga razón. Lo que a mí, la impresión que a mí me da es que cuanto más mayor es más difícil todo, ¿sabes? Todo, ser Ujú, aceptado, ser, no sé, ¿sabes? Es mi impresión, pero bueno, ya lo iremos viendo. ujú. Ya, Ya lo iremos ya. viendo, si Dios Ya, bueno, quiere. también es que se enfrentan a retos también muy, muy difíciles, ¿no? Y muy, pues, a lo mejor la posible inserción o no en el mundo laboral. eh, es que Efectivamente. claro, es que se abren a retos que durante la infancia, quieras que no, todos estamos más protegidos, porque, bueno, pues dependes para todo de tu padre y de tu madre, en el cole estás protegido, estás en un aula con tus profes, con tus compañeros, tal, pero claro, cuando ya te haces adulto y tienes que dar el paso, ¿no? De ser autónomo, de ser independiente, pues bueno, pues es a los normotípicos y nos cuesta, pues supongo que para personas con una discapacidad, pues mucho más. Pero bueno, ese ya es verdad que no es mi especialidad en el cole, hasta los 21, 22. Después ya cuando se me van, los sigo viendo, los sigo tratando con mucho cariño a todos los que sigo viendo, pero bueno, pero ya es verdad que yo ahí ya no sé tampoco. Una lástima que el colegio termina a los 20 o que no haya nada tras esos 22 años, porque luego, pues eso, los que no puedan incorporarse al mercado Al laboral, mundo laboral. no creo que tengan muchas más posibilidades Ujú. Hay hasta donde pocas se sabe. cosas. Sí. Hay poquitas cosas. Es verdad que de por sí ya hay pocos trabajos, yo creo, adaptados o pensados, ¿no? Para este tipo de perfiles, pero hay poquita salida. Si al final, bueno, pues los centros ocupacionales son quizá el recurso más parecido o más, pero tampoco entran todos. O sea, hay un porcentaje muy alto de chavales y chavalas que no cumplen el perfil de centro ocupacional. Entonces, bueno, es complicado y además hay muchas menos plazas que plazas escolares, con lo cual se hace ahí un embudo
que claro, que cuando llegan a los 22 años, pues es difícil para ellos, para las familias, bueno, es complicado, sí. Volvemos otra vez a la de falta de presupuesto, ¿no? A lo que Sí, comentabas. si al final es falta de recursos todo. Quiero decir, al final es un poco los recursos, o sea, al final, yo siempre lo digo, ¿no? El papel lo soporta todo y la palabra inclusión en un PowerPoint queda preciosa, pero luego o le pones por detrás dinero, recursos que sean personales, materiales, centros, o no hay nada. O sea, tú puedes poner en el papel lo que quieras, con florituras, con marcos, con todo, pero al final o pones dinero y recursos o no llegamos. Ujú. Los educadores de colegios de educación especial sí que conocen sobre la inclusión, pero ¿crees que Ujú. todos los tipos de educadores o formadores deberían recibir formación sobre la inclusión de personas con diferentes capacidades? Sí, sí que deberían haber. Se van haciendo cositas, o sea, para empezar, hay muchos más niños ahora que hace 20 años bueno, pues en los programas de integración, en Aulas TEA, o sea, yo creo que sí que hay una apertura y que en general todos los docentes, gracias también a los equipos de orientación que dan a conocer los recursos que existen, tal, yo creo que se van dando pasos, ¿no? Pero sí que es verdad que es fundamental que todos, porque solo los PTs o solo los orientadores al final somos un porcentaje muy pequeño de profesionales. Entonces necesitamos un poco que todos rememos a la par. En este sentido, a mí me parece que ha habido una evolución importante porque en la LOMLOE, la Ley Orgánica de 3 del 2020 de 29 de diciembre, en su disposición adicional cuarta sobre la escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales, recoge de manera específica que los centros que se nos dará recursos a los centros de educación especial para que sigamos escolarizando alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, pero a la vez se nos da un poco como la función de ser centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Esto es algo que antes no era así, no existía un poco esta connotación y a mí me parece que es muy importante porque esto significa que los centros de educación especial un poco asumirán funciones de guía y de ayuda para los centros ordinarios, de forma que progresivamente asuman competencias que hasta el momento solo teníamos los centros de educación especial. Entonces, a mí me parece que al final si damos información, si transmitimos formación con respecto a una educación inclusiva y esto se traslada, lo que hemos dicho, ¿no? Esa atención educativa y ajustada no será solo dentro de nuestros muros, sino fuera, pues eso hará que obviamente los niños de fuera les conozcan, se relacionen, entonces será mucho más fácil esa inclusión, ¿no? ¿Crees que sería importante realizar campañas de visibilización, ya que somos tan invisibles? A ver, todo lo que se haga está bien. Yo siempre destaco que nuestro cole lleva 25, 30 años en el municipio y hay mucha gente que le pregunta si no sabe dónde estamos. O sea, tienes que decirle, no, pues entre, y ya dices el otro cole de enfrente, entre el otro Sí. cole y el instituto. Ah, sí, ese. Y es como, jolín, pero si somos un cole de los más viejos de la localidad, ¿cómo es posible que nadie sepa dónde estamos? Entonces, yo creo que sí que es muy importante. De hecho, nuestro centro, tú lo sabes, así que intentamos hacer muchas actividades con otros centros educativos, con organismos de la localidad, en el ayuntamiento, porque al final es eso, o sea, es que nos vean y que nos conozcan, porque al final, ¿cómo se vence somos, yo creo, si esto siempre lo digo, además, lo digo siempre en las jornadas de puertas abiertas, cuando venís familias nuevas al centro, ¿no? Damos mucho miedo. O sea, la educación especial da mucho miedo. Tú hablas con una familia que le han derivado a su peque a educación especial y todos venís con, uff, madre mía, o sea, es como hay una parte de duelo que la entiendo también, o sea, que entiendo, bueno, pues que al final es un trago pues que no te gusta pasar, ¿no? Pero al final, y siempre también lo digo, ¿no? O sea, venís con este miedo, muchos además venís peleando porque queríais más años de integración, porque creéis que es pronto, y luego hay muchas, muchas, muchas veces que el 99,9% si se os pregunta,
estáis encantados. Hay muchas familias que dicen, ¿por qué no habré venido antes? Porque al final los centros de educación especial lo que tienen, ya lo hemos dicho muchas veces, son los recursos para atender a este alumnado. Que yo no digo que en un centro ordinario no les pudieran atender igual, pero hacen falta esos recursos y nos los ponen. Entonces, sin esos recursos hay muchos peques que se están quedando pues muy atrás. Entonces, que sí, que es guay que estén con niños normotípicos, que también les enseñan un montón de cosas y que también son grandes maestros en pequeñito, ¿no? Porque ellos mismos aprendemos por imitación. Entonces, y esa parte sí que un poco se pierde en educación especial, ¿no? Pero al final yo creo que y yo hablo por lo que me decís las familias, ¿eh? Cuando ponéis en una balanza los pros, los contras, en líneas generales solemos salir ganando. Sí, yo creo que sí. Además, hay padres que comentan que sí, que por qué no habrían venido antes, que están Sí, a nosotros esos comentarios nos llegan. A ver, tampoco son todos. Hay familias que, bueno, que hay de todo como en todas partes, ¿no? Pero que sí que yo creo que la clave yo creo que sería nuestros recursos en el centro ordinario. Pero claro, ¿de cuántos recursos estamos hablando? Si en cada centro ordinario tienes que poner tantos PTs, ALs, fisioterapeutas, enfermeras, muchos, más los materiales que también tenemos, que es verdad que se nos dota muy bien, yo creo, a los centros de educación especial. Vamos, yo por lo menos no tengo queja de la administración en ese sentido. sería un mundo ideal. Si esto que has dicho ocurriera, sería Claro, lo que pasa es que verdaderamente es como se favorece la inclusión real, porque si no, al final, claro, es lo que te decía antes de los coles de educación especial, que en nuestros coles la inclusión es total, sí. pero luego, ¿cómo lo sacas de ahí? Si el resto no nos conocen, si tenemos que hacer campañas del Día de la Discapacidad, invitar a otros coles, venir, compartir, vamos a la biblioteca, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no dejan de ser un día, o sea, no es su normalidad, es como un día Claro. especial. Ujú. Entonces, al final se queda muy atrás. Las campañas de visibilización, sí, pero ¿qué haces? ¿2 al año? Pues es muy escaso. Entonces, al final no se nos conoce. Es verdad, pues imagínate MED-3CL, este síndrome, MED-3CL es súper desconocido. No, el nombre, cuando alguna vez alguien me ha preguntado qué es lo que le pasa, qué enfermedad tiene tu hijo, le tengo que repetir una y otra vez, porque Ujú. es un nombre, además es un nombre que no es fácilmente recordable, vamos, No, no lo MED-3CL. es. ¿Qué podríamos Ujú. hacer nosotros para formar al resto de la sociedad o hacernos más visibles? ¿Crees que somos nosotros los que tenemos que hacer este trabajo o tiene que ser la administración? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que en principio debería ser la administración pública la que tiene que poner sobre la mesa los recursos y hacer que la inclusión sea una realidad. Pero bueno, pues pasito a paso, ¿no? Pues como en nuestro cole, poquito a poco, con pequeñas propuestas, pequeñas tal, pues vamos dando pasitos y vosotros pues igual, pues si con este podcast llegáis a otras poquitas personas y pues bueno, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, yo creo que todo al final suma. Bueno, mira, Azucena, nos quedan 2 minutitos de la entrevista. Nos Ay, queda, madre, nos queda el tiempo justo para despedirnos. No sé si quieres perfecto. decir alguna cosa más que se te haya quedado en el tintero o quieras decir algo más que no hayas dicho. No, yo creo que más o menos está dicho todo. Nada, que muchas gracias por contar conmigo y que, bueno, pues a las familias como tú o con otros síndromes o con otros neurodivergencias, pues que no os rindáis, ¿no? Que sigáis luchando, que la inclusión es un derecho de todos y que no estáis solos tampoco, que somos, yo creo que muchas las personas que estamos trabajando para que la inclusión pues sea una realidad a todos los niveles. Muchas gracias por habernos concedido tu tiempo, que sé que siempre estás trabajando, porque hacía Bueno, ya bueno, unos mesecillos que sí, te lo había sí, sugerido esta entrevista, pero Azucena sí. es que está a tope y no, pero Sí, en pero vacaciones, pero más por casa, ¿eh? O sea, en el cole también, pero es que cuando ya compaginas las dos cosas es claro, como, ahí es lo complicado, pero es más vamos, no, difícil sin todavía. problema. Pues nada, Azucena, hasta en tu día de vacaciones, que aquí en la Comunidad de Madrid hoy es vacaciones, pues ha sido tan amable Bueno, pero por eso, mejor este día que es luego si no me meto en la diaria de extraescolares. ¿Qué te voy a contar? Que no, que luego no me da.
Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. La inclusión es un derecho y aunque a veces parezca un camino difícil, cada paso que damos contribuye a mejorar el futuro de nuestros hijos y de toda la comunidad. Os animo, familias, a que sigáis visibilizando el síndrome MES-3CL, a que exijáis adaptaciones cuando sean necesarias y a que creéis redes de apoyo con otras familias y profesionales. Juntos podemos lograr un mundo más accesible para todos. Sigamos trabajando por lograr una sociedad realmente inclusiva. Y nos vemos en el próximo Voces MES-3CL. Muchas gracias. Adiós. Adiós.